Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta AIR Congress, Dallas, Texas 2021. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radios Online. Tienes que estar AIR. Organiza Alianza Internacional de Radio. Ser AIR es mundial. Con el gusto de saludarles, mis estimados amigos de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México. Y para nuestra empresa es un gran honor el contar a partir de hoy con el importante y profesional comentario de mi querido y gran amigo, maestro, el licenciado Miguel Bárcena. Licenciado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y este es su espacio a partir de hoy en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México. Bienvenido, licenciado. Al contrario, como siempre, Cornelio, un gusto participar contigo en todos tus espacios y con tu audiencia, y pues muy honrado de estar aquí nuevamente, pues comentando contigo y con la gente que te sigue en tus distintas plataformas. Gracias, licenciado. Indiscutiblemente de que siempre y desde hace ya varios años, la parte fundamental de su trabajo que ha venido realizando y la temática que ha venido desarrollando es en pro del medio ambiente. Aparte, indiscutiblemente, de muchos temas más que se viven no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestro país. Pero en esta ocasión tenemos estuvo cerca la cuestión de la cumbre del cambio climático. ¿Qué mejor que usted, licenciado, para comentar sobre este espacio? Adelante, por favor. Muchas gracias, Cornelio. Pues mira, habría que remontarnos a lo que ha sucedido en los últimos 6 años en el mundo. En el 2015 se firmó el Acuerdo de París, ahí estuve presente, me tocó cubrirlo para ABC Radio y otros medios, y fue una cumbre pues muy importante porque por primera vez los líderes de casi todos los de todos los países, incluyendo los árabes, que es muy difícil negociar con ellos, países petroleros, los rusos también, que basan buena parte de su economía en el petróleo, los chinos, cuyo principal motor industrial es el carbón, y Estados Unidos, que durante mucho tiempo había sido el principal generador de gases de efecto invernadero y que no estaba dentro del Acuerdo de París. Y desde luego México, que en ese momento lideraba un grupo importante de países de América Latina para lograr un acuerdo más ambicioso del que originalmente se había planteado. En el 2015 se hablaba de que se tenían que hacer grandes esfuerzos para reducir la generación de gases de efecto invernadero y que estos no sobrepasaran los 2 grados de incremento de temperatura. Después se dieron cuenta que 2 grados era demasiado porque si esto sucedía, los efectos y las consecuencias iban a ser irreversibles y se procedió a tratar de conseguir un acuerdo más ambicioso y que la temperatura no suba más de 1.5 grados. Para lograr esto, cada país tenía que hacer un inventario de su generación de gases de efecto invernadero, básicamente por la industria, la producción petrolera y también la industria agrícola y ganadera, porque no solo el CO2 es uno de los gases que generan el efecto invernadero, sino también el metano, producto de la agricultura y sobre todo de la ganadería. Y finalmente se logra este acuerdo y tristemente a los pocos meses gana Donald Trump la presidencia de Estados Unidos y echa por tierra buena parte de lo que se había logrado, saca a Estados Unidos del Acuerdo de París, empieza a regresar a una serie de prácticas en las que se produce o se estimula la producción de carbón de una manera electorera, como sucede en México, para congraciarse y ganar los votos y el apoyo de las comunidades que vivían del carbón, con todo y que el carbón cada vez su precio era más caro y por lo tanto cada vez se salía del mercado. El protocolo de París tiene algunos mecanismos que permiten que un país no se salga tan fácil de decir ya me voy, adiós, ahí se ven. Lo anuncian y tiene que pasar un periodo
en donde ya después se formaliza la salida del Acuerdo de París. Esta salida del Acuerdo de París de Estados Unidos se da en noviembre, justo prácticamente de manera simultánea al proceso electoral de Estados Unidos, en el que gana Joe Biden, quien en campaña había anunciado que uno de sus primeros actos ya como presidente sería regresar a Estados Unidos al acuerdo. Es decir, Estados Unidos se sale en noviembre de 2020 y Joe Biden lo regresa a finales de enero de 2021. El lapso que Estados Unidos estuvo fuera del Acuerdo de París fue poco, pero el impacto que tuvo en el mundo fue mayúsculo, porque Estados Unidos, al no creer, o su presidente Trump, al demeritar el calentamiento global, pierde el liderazgo global, dejan de hacer cosas que venían haciendo y otros países empiezan a tratar de retomar ese liderazgo, como es China, por ejemplo. Otro efecto que tiene la decisión de Trump es que legislaciones federales o normas federales se van eliminando y se va dañando a las áreas naturales protegidas, en fin, una serie de situaciones muy complejas. Bueno, finalmente gana Biden y Biden cumple lo que promete, primero que nada, regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París y dos, organizar una cumbre de líderes, de jefes de Estado, de los países más ricos, los más desarrollados, que por razones obvias son los que más contaminan, porque son los que tienen una producción industrial mayor, y otros países que digamos estarían en una segunda categoría, como Brasil, la India y México, que sin ser países muy desarrollados, son países en vías de desarrollo y también están contaminando. Y Joe Biden cumple lo que promete en el contexto del Día Mundial, del Día de la Tierra, que fue el pasado 22 de abril, convoca a una cumbre virtual, asisten estos 40 líderes y prácticamente todos, salvo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, se comprometen a llevar a cabo acciones más ambiciosas para evitar que el planeta se siga calentando. Estados Unidos promete para el 2030 reducir al 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero, que es más del doble de lo que había prometido en 2015. Rusia promete hacer lo propio, aunque no da fechas ni porcentajes. China rectifica o ratifica lo que ya había prometido, que es reducir también sus emisiones para el 2030, pero sobre todo dice algo muy importante el primer ministro chino Xi Jinping, quien habla de que están dispuestos a trabajar con la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, para que haya un mayor y un mejor combate. Incluso el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un populista igual que Trump, un populista igual que Boris Johnson, el premier británico y el premier australiano. Y lo menciono y lo recalco porque estos populistas, precisamente por no valorar la ciencia y la tecnología, demeritan el cambio climático y no asumen acciones para preservar la biodiversidad. No importa si son de derecha o son de izquierda, finalmente son personajes muy cuestionados precisamente por sus decisiones. Bueno, pues incluyendo el presidente de Brasil, quien había dicho que la selva amazónica prácticamente era un patrimonio solo de los brasileños, cuando no es así, porque es uno de los grandes pulmones de la humanidad. En esta cumbre se comprometió a reforzar las acciones para reducir los gases de efecto invernadero y, sobre todo, muy importante, tratar de evitar la tala clandestina, la tala inmoderada de la selva amazónica. Cuando se tala la selva, cualquiera que ésta sea, no solo se están matando a los pulmones que están generando oxígeno, sino que en el momento en que se están quemando, en el momento en que se están incinerando, están emitiendo gases de efecto invernadero. Bueno, pues Bolsonaro se compromete también a reforzar sus acciones y así muchos países. Todos, salvo López Obrador, hablaron de transitar a energías limpias y renovables, acelerar esta transición energética. En cambio, Andrés Manuel lo que hizo fue decir que pues van a combatir el cambio climático mejorando las hidroeléctricas o mejorando algunas plantas generadoras de electricidad, que hoy nuevamente, como hace 2 o 3 décadas, están utilizando más combustóleo. Aquí hago un paréntesis. Petróleos Mexicanos, cada vez que refina gasolinas, el crudo mexicano es muy pesado, su proceso de refinación es más complicado
que cuando es un petróleo ligero, un crudo ligero, y en el proceso genera contaminantes y subproductos como el combustóleo. El combustóleo antes tenía un mercado en las marinas mercantes que lo consumían para que sus barcos se desplazaran por todo el mundo, pero las leyes del juego cambiaron y hay una legislación internacional que ya no permite que se venda y que se comercie el combustóleo, es decir, los barcos dejaron de usarlo. Entonces Pemex tiene un excedente de combustóleo y para sacarlo, porque ya no tienen dónde almacenarlo, pues el mejor negocio es vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad para que genere gasolina, para que se genere electricidad a base de combustóleo y de carbón, en lugar de hacerlo a base de gas natural. ¿Qué queremos decir con esto? Que la política energética de México es contraria a la política mundial que va hacia la transición energética. Aquí se está promoviendo nuevamente el uso del carbón, el uso del combustóleo. La gente que vive en Salina Cruz, por ejemplo, en Oaxaca, o en Tula, Hidalgo, o en Salamanca, Guanajuato, o en Coatzacoalcos, en Veracruz, o en algunos otros sitios, puede dar fe de que su aire se ha enrarecido, se ha contaminado, porque se está consumiendo más combustóleo que genera enormes cantidades de azufre mucho más allá de la norma permitida. Entonces López Obrador, en lugar de hablar de una transición energética, dice que va a haber una reconversión en las hidroeléctricas y que se descubrieron 3 yacimientos de petróleo, pero que estos van a ser para producir gasolinas para consumo interno y ya no se va a explotar crudo, lo cual es un error porque el negocio de México es vender crudo a buenos precios y comprar gasolinas baratas en lugar de no vender crudo, dejar de ganar, tener ingresos importantes en dólares y después producir gasolinas caras y además contaminar a las comunidades en donde se encuentran las refinerías. O sea, una verdadera estupidez, por decirlo menos. Y lo peor, en el caso de López Obrador, es que como a él no le interesa el tema ambiental, nunca le ha interesado, y tampoco le interesan las cumbres internacionales, porque como pues él no es una gente informada, no es una gente culta, no es una gente que entienda el mundo actual, no entiende la globalización, y como tampoco habla inglés, pues entonces se siente menos que sus pares, y cuando participa en las cumbres, uno puede ver las tonterías que dice, ¿no? Tenemos un avión que ya se rifó, pero que ahora se va a vender, y empieza a hablar de que Benito Mussolini se llamaba así en honor a Benito. De verdad, da pena ver la ignorancia y el ejemplo que da Andrés Manuel López Obrador. Y en esta ocasión fue más allá, porque en lugar de atender la cumbre, una cumbre de muchos jefes de Estado, pues entra y luego se sale para seguir atendiendo la conferencia mañanera, para después regresar cuando le toque, lo cual demuestra que no le interesa, porque nadie, ningún presidente de un país que se diga respetado, una nación como México, se sale y deja a sus interlocutores porque quiere decir que no le interesa, que no le está poniendo atención. Y eso fue lo que hizo López Obrador. Y no solo eso, días antes de la cumbre envió una propuesta al gobierno de Estados Unidos diciendo que pedía que Estados Unidos cofinancie el programa Sembrando Vida, que es un programa muy, muy cuestionado en México y en el mundo, porque está comprobado y a este reportero le consta porque lo ha investigado. Muchos ejidatarios, muchos campesinos están quemando sus parcelas, están arrasando con vegetación, con árboles de cierta edad y dimensiones, para después a ver si siembran, a ver si se dan, a ver si cosechan, pero por lo pronto les dan 5,000 pesos. Sembrando Vida es un programa clientelar, no es un programa ambiental, ni es un programa que vaya a funcionar o ayudar a la reforestación. Es un programa que en el primer año, está comprobado porque están las imágenes satelitales del antes y después, se perdieron 70,000 hectáreas. ¿Por qué? Porque los ejidatarios quemaron o talaron sus tierras para recibir este subsidio. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se le ocurre al presidente proponer esto? Y se le olvida que era una cumbre colectiva y entonces la convierte, según él, en una relación, en una reunión bilateral, y le pide a Biden que ponga dinero para que Sembrando Vida vaya a Centroamérica y que después de 3 años a esos trabajadores centroamericanos se les den visas temporales de trabajo en Estados Unidos y que después de cierto tiempo se regularice su situación para que sean ciudadanos.
lo cual también es un despropósito y una contradicción, porque recordemos que el propio López Obrador ha dicho que él es muy respetuoso de la política exterior y de las decisiones de los pueblos. Y aquí se mete en un tema de una decisión de política doméstica de Estados Unidos, que es del tema de la migración y que solo le compete a Estados Unidos. Pero además ya le habían dicho que el tema no era migración, el tema era cambio climático. Y como no tiene nada que aportar de los avances que haya logrado México, como él es muy hábil, pues entonces propone lo que se le da su gana, que según él queda muy bien. Los malos son los gringos porque lo batearon, y él propuso algo que según él, en su cabecita, funciona, lo cual ya hemos visto que no sucede. Entonces es muy lamentable la participación de López Obrador en esta cumbre, pésimas sus propuestas, inmiscuyéndose en temas de política doméstica de los Estados Unidos y además dando una imagen de indiferencia ante los demás, de ignorancia, y poniendo en una muy mala imagen a nuestro país, que todavía hace no mucho era un país con una presencia multinacional, participando del multilateralismo y teniendo un peso específico, sobre todo en América Latina. Y para concluir, Cornelio, pues tristemente esto vuelve a demostrar que el tema ambiental, el tema del cambio climático, aunque lo reconoce el gobierno, no es una prioridad para su gobierno. En diciembre el gobierno mexicano tenía que haber presentado, y con esto concluyo, sus nuevas metas para reducir la generación de gases de efecto invernadero, y no lo hicieron. Presentaron las de 2015, las mismas que presentó México en 2015 después del Acuerdo de París, las mismas que presentaron los demoníacos y malévolos gobiernos neoliberales en casi 3 años, 2 años y medio que lleva López Obrador al frente del gobierno. No hicieron absolutamente nada por mejorar estos compromisos. Y por otro lado, la política energética, que es la que domina o se sobreimpone sobre la política ambiental, sigue bloqueando la generación de energías limpias, de energías renovables, viendo cómo tuercen la ley y los acuerdos internacionales para sacar del mercado a los inversionistas nacionales y extranjeros, para favorecer a 2 empresas que hoy por hoy son 2 barriles sin fondo, como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Así es que es un panorama negro como el carbón, negro como la contaminación que produce Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad. Pues como siempre, licenciado, verdaderamente muy importante su comentario, su opinión sobre estos temas y sobre todo esta situación del cambio climático, licenciado Miguel. Estamos nuevamente acá en SMC Noticias México, orgullosos de contar con su participación, y nos estamos escuchando el próximo lunes a las 6 de la tarde, y si usted lo considera pertinente, cualquier otro día de la semana, siempre estará abierta la plataforma para usted. Gracias, licenciado Miguel. Muchas gracias. Gracias, Cornelio. Un saludo a toda la gente que te sigue, en particular a toda la gente que está ahí en el estado de Oaxaca, en el maravilloso estado de Oaxaca. Buena tarde, buen provecho. AIR es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó